Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro contenido. Antes de ello, ya ustedes tienen en su Classroom la hoja número 11, la hoja de trabajo número 11, pero ya la 11 ya tiene que ver con la otra garantía constitucional de la exhibición personal. El título 3, que es el artículo 82, el capítulo 1, el capítulo 2, que es la competencia, 83-84, el capítulo 3, que es la interposición, artículos 87, 85 al 87, el capítulo 4, que es el trámite, artículos del 88 al 100, y el capítulo 5, del 101 al 105, que es del ejecutor. Nos queda entonces una hoja más para el lunes de lo que es la exhibición personal. Y dos más, una de inconstitucionalidad de casos concretos y otra de inconstitucionalidad de carácter general. Así es de que ya la próxima semana les estaré subiendo la tercera comprobación de lectura relacionada con la exhibición personal, porque aquí vamos avanzando bastante bien y felicito a los que en los días asignados a la clase hacen el esfuerzo de integrarse a la clase. Hoy entonces, aparte de los numerales, vamos a hablar del numeral 6, que habla de aspectos a tomarse en cuenta en el acto de iniciación del proceso de amparo. Entonces hay algunas cuestioncitas generales que ustedes deben tomar en cuenta para que vean la forma como tienen que tener en mente su demanda de amparo. Es cierto que en su teoría del proceso no están tan bien por lo que me están diciendo, pero bueno, vamos a intentar de apoyarlos en ese sentido. Entonces, algunos de los aspectos que ustedes deben tomar en cuenta cuando van a plantear un amparo, ya sabemos que este se inicia con la demanda. Ahí no hay pierde, ¿ya? Ya sabemos que tienen que tener en cuenta, aparte del artículo 21, que es requisitos de la petición de amparo, artículo 21 de la ley, tienen que tener en cuenta el artículo 10 del Acuerdo 1-2013, que son las disposiciones complementarias y reglamentarias a la ley. Pero ahí sí que vamos a comenzar por el principio. Cuando vayan ustedes a presentar un proceso de amparo en única instancia, deben de presentarlo al tribunal competente, que es la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad, que es el único competente para conocer amparos en contra de los tres organismos del Estado. Tenemos que mencionar forzosamente el artículo 11 de la ley para que éste nos remita al auto acordado 1-2013, artículo 1, porque ahí están íntimamente complementados
y reglamentados el procedimiento que debe de observarse para plantear un amparo en única instancia. El artículo 11 habla de la competencia de la Corte de Constitucionalidad. Y en la competencia hay una llamada 24 que dice: la competencia es, según Manuel Osorio, la atribución que legitima a un juez u otra autoridad para conocer o resolver un asunto. Aquí hay otra definición. Es el conjunto de facultades que se le otorgan a los órganos jurisdiccionales para resolver conflictos por razón de la materia, cuantía, turno, grado y territorio. Las disposiciones referentes a la competencia de los órganos para conocer el amparo fueron modificadas por el auto acordado 1/2013 de la Corte de Constitucionalidad. Leamos entonces el artículo 11. Aunque el artículo 11 de la ley, que dice: corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República. O sea, bastante escueto el contenido del artículo, pero lo que hizo el auto acordado 1/2013 fue individualizar a los sujetos procesales que tienen relación con dichos organismos del Estado. Auto acordado 1/2013 lo encuentran ustedes en la página 111 de su ley. Página 111. Artículo 1. Competencia de la Corte de Constitucionalidad en única instancia. Aquí ya se plantea en única instancia. De conformidad con lo que establece el artículo 11 de la Ley de Amparo, Excisión Personal y de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad será competente para conocer los amparos que se interpongan contra el Pleno, la Junta Directiva, su presidente, la Comisión Permanente, los bloques legislativos, las comisiones de trabajo y cada uno de los diputados, todo del Congreso de la República. O sea, allá es muy escueta, pero dice Congreso de la República. Pues aquí, pues es individualizar en dónde cabe el amparo en contra de cada uno de estos personajes o instituciones. B, la Corte Suprema de Justicia, su presidente, sus cámaras, así como cada uno de los magistrados que la integran. También especifica, no como presidente y vicepresidente, organismo judicial, y el presidente y el vicepresidente. Lo importante que deben tomar ustedes en cuenta en el amparo en única instancia es que deben de acompañarse 12 copias del memorial inicial de demanda, así como igual número de copias de todos los documentos que se acompañen con el memorial inicial de demanda. Cada uno de esos documentos tiene que ir acompañado de 12 copias. Eso es importante, es un aspecto importante que deben tomar en cuenta ustedes cuando se va a plantear un amparo en única instancia. Y el único tribunal competente para conocerlo es la Corte de Constitucionalidad. Y contra quienes va a conocer ese amparo en única instancia son contra todos los que integran la Corte Suprema de Justicia, contra todos los que integran la presidencia y la vicepresidencia y contra todos los que integran el organismo legislativo. Puede ser un bloque, puede ser la comisión permanente, puede ser un diputado, puede ser el presidente de la junta directiva, puede ser la junta directiva, pero que tengan relación
con el quehacer del organismo legislativo. Eso fue lo único que el artículo 1 del auto acordado 1 aclaró y modificó. Pero en esencia se mantiene vigente el artículo 11 de la ley. Los 3 organismos del Estado. Se acompañan 12 copias. Y ahí, por supuesto, que no va a haber apelación, no va a existir apelación, porque es en única instancia. Encima de la Corte de Constitucionalidad, solo la Corte Celestial. Bien. Sigamos con otro aspecto que ustedes deben tomar en cuenta. Para eso, habíamos quedado que íbamos a leer numerales 2, 3 y 4. Veamos el numeral 2 de la página 169, donde está el esquema del procedimiento de amparo. Numeral 2. Calificación de solicitud. Si en la solicitud se omitiere algún requisito o sea defectuosa la personería, el tribunal dará trámite al amparo y ordenará al interponente cumplir con los requisitos faltantes dentro del término de 3 días más el de la distancia cuando sea pertinente, evitando en lo posible suspender el trámite. Desmenucemos eso. Le pregunto a los 124 compañeros que están conectados, ¿a quién creen ustedes que le corresponde calificar la demanda de amparo? Tenemos tribunal de primera instancia, salas de apelaciones, cámaras, penal, civil, de amparos y antejuicios, pleno de la Corte. ¿A quién creen ustedes que le corresponde calificar? Calificar es tomar el artículo 10 del Acuerdo 1-2013 y verificar si se cumplieron con todos los incisos que señala el artículo 10 del Acuerdo 1. ¿Se cumplieron con todos los requisitos? Pues, ¿quién creen ustedes que le corresponde calificar ese, o darle ese visto bueno a esa demanda? Pues, ¿quién creen? A ver, ya hay 126 compañeros. Sin pena, expresen, no se queden. De primera instancia. Perdón, Liz. Hablemos se presentó Román Estrada. Bueno, quizás tal vez yo no me estoy explicando bien. Vamos a poner el ejemplo de esta manera. Licenciado, ¿al tribunal competente? No. Por supuesto, se va a presentar, Carla, un amparo a un juzgado de primera instancia, civil. Ahí, ustedes saben que está el juez, está el secretario, están los oficiales, están los miembros que integran el tribunal y que la misión que se les ha encomendado a esos personajes presididos por el señor juez es la impartición de justicia pronta y cumplida. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Bueno, pues se presenta a ese juzgado de primera instancia civil un amparo, un proceso de amparo. ¿A quién de los personajes que integran este tribunal le corresponde calificar esa demanda de amparo? A la Corte de Constitucionalidad. Silvana, voy a repetir. Román Estrada, exprésate, por favor.
Buenas tardes, licenciado. Sí, mire, es que recuerdo que, bueno, justo a la mano no tengo, pero creo que estas personas que interactúan están descritas en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero no tengo justo ahora la ley en manos, pero creo que sí, ahí está descrito específicamente, pero yo pienso que sí, o sea, por, mm, por sentido común entendemos, ¿no? Que es la persona, ¿no? Por ejemplo, entro yo, ¿no? Al Sí. organismo, y entonces pues pienso que lo reciben los secretarios y son los que pues pienso que ahí es donde empieza la revisión, ¿no? Entonces, ven si están los requisitos competentes como para poder recibirla. Y si no, entonces pues ya surge el demás proceso, ¿no? Bueno, gracias por tu participación, Román. En el 85% de los casos, en el 85%, en 86, 87% de los casos, es el secretario del tribunal a quien le compete. Primero lo recibe el comisario. El comisario recibe el expediente y lo que hace es trasladarlo al despacho del señor secretario. El señor secretario, por supuesto, es un abogado y notario, al igual que el juez, que jerárquicamente, pues el juez es el jefe inmediato superior, luego está el secretario y después el personal operativo, oficiales, notificadores, comisario. Bien. El 85, 86, el 95%, el secretario es el que va cuando el comisario recibe el memorial con las copias de los documentos, se lo traslada, ¿ya? Ahí, bueno, muy bien, artículo 29, ¿ya? ¿De qué ley? ¿De qué ley? Te faltó siempre, ¿de qué ley? Artículo 29 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sí, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, veamos su artículo 29, secretarios, Código Procesal Civil y Mercantil. Actuación del secretario. El secretario asistirá al juez con su firma en todos los casos en que deban dictarse resoluciones o levantarse actas. Esa es la fe pública judicial, la que el secretario le da a la firma del juez en una sentencia o en una resolución o en un acta. Es la fe pública judicial. Sin la firma del secretario, la firma del juez en esa sentencia no tiene validez. Tiene que refrendarla el secretario, ¿ya? Para que tenga certeza judicial, fe pública judicial. En defecto del secretario podrán actuar 2 testigos de asistencia. Artículo 29, tal y como señalaba el compañero. El secretario tendrá a su cargo la expedición de certificaciones, extractos o copias auténticas de los documentos y actuaciones que pendan ante el tribunal, así como la conservación e información de los expedientes por riguroso orden. Recibirá los escritos y documentos que le presenten, dará en el mismo acto, si se le pidiere, recibo del escrito y de las copias y dará cuenta inmediatamente al juez con estos escritos y los antecedentes si los hubiere. Rechazará los escritos cuando no se acompañen las copias exigidas por la ley. Otras atribuciones. El secretario tendrá además las atribuciones que señala el Reglamento General de Tribunales. Bueno, por eso les decía en un porcentaje, en un 95% los jueces descansan la responsabilidad en su secretario, porque es el que realmente maneja el tribunal, es el que conoce, y entonces el juez confía plenamente en su secretario. Y cuando hay alguna duda en relación al amparo, el secretario acude al despacho del juez y, señor juez, tengo duda de esto. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Cuál es su punto de vista? Y ahí entran a discusión ellos para resolver de manera pronta y cumplida, sin perjudicar, sin tomar parte en la resolución. Un amparo jamás se va a rechazar. Le van a dar trámite. Pero
Pero sí hay alguna formalidad que no se haya cumplido, entonces el secretario, al admitir para su trámite el amparo, previo a darle trámite en definitiva al proceso de amparo, que el amparista cumpla con, y entonces ahí le señala que consigne la edad, que consigne el domicilio, que consigne la profesión u oficio, el lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro del tribunal, etcétera, etcétera, cualquier formalidad. Eso lo dice el artículo 22. El artículo 22 de la ley. Ahí no hay pierde, que dice omisión de requisitos en la petición. Cuando la persona que solicite un amparo haya omitido el señalamiento de uno o más requisitos en la interposición, o sea, defectuosa la personería, el tribunal que conozca del caso resolverá dándole trámite al amparo y ordenando al interponente cumplir con los requisitos faltantes dentro del término de 3 días. Recuérdense, es término, no plazo. Y en el término no cuentan sábados y domingos, ni los asuetos, ni los feriados, etcétera, dentro del término de 3 días, pero en lo posible no suspenderá el trámite. Cuando el tribunal lo estime pertinente, podrá agregarse a este término el de la distancia. Bueno, entonces, en un 95% es el secretario. Y un 4 o un 5%, el juez se toma esa atribución y dice, y le hace saber a todo el personal, especialmente al comisario, cuando interpongan un amparo, me lo lleva directamente a mi despacho. Pero el juez asume ese rol protagónico y él, como responsable del tribunal, lo califica. Ok, y ya se lo traslada al secretario para que éste emita la primera resolución. Pero son muy casos contados donde el juez asume ese rol protagónico. En la mayoría de los casos es el secretario el que hace la calificación y cuando tiene alguna duda, acude al despacho de su jefe, el juez, y le plantea la duda para que de común acuerdo resuelvan el amparo. Un amparo jamás debe de rechazarse. Se admite para su trámite y previo a resolverse que se cumpla con A, B y C. Se le notifica al amparista y este tiene el término de 3 días. Término de 3 días. Si se le notifica hoy viernes, pues no cuente el sábado, no cuente el domingo, sino el lunes. Se le notificó viernes a las 2 de la tarde. Pues el lunes a las 2 de la tarde, primer día. Martes a las 2 de la tarde, segundo día. Miércoles, antes de las 2 de la tarde, el abogado que está auxiliando al amparista deberá subsanar y presentar el previo impuesto, para que entonces ya el tribunal, el secretario, emita ya la resolución por medio de un auto, en donde le da trámite al amparo y le corre audiencia por 48 horas a la autoridad recurrida para que ésta le haga llegar en ese plazo los antecedentes y o el aviso circunstanciado de lo que es el objeto de la materia de amparo. Sí, Francisca Rosalinda. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Una preguntita, ¿en qué momento se rechaza el amparo si no procede? Por ejemplo, como usted nos ponía el ejemplo No se rechazan los amparos. No, pero por ejemplo, usted nos decía Se la otra declaran vez. sin lugar. Eso. En la sentencia o en un auto. Después del proceso. Exactamente. Ok. Ya en la sentencia se declara sin lugar por frívolo o improcedente, o en un auto que va a ser un auto de carácter definitivo,
que va a tener las mismas razones de conclusión que la sentencia. Ok. Pero antes no. Se tiene que llevar bajo la responsabilidad del tribunal el trámite completo hasta llegar al momento de dictarse la sentencia, en donde el tribunal simple y sencillamente va a declararlo sin lugar. Entonces no se dice que se rechaza, se dice sin No, lugar. Un Ok. amparo jamás se rechaza. Ok. Sí tenía esa duda, pero sí, ya la No, entiendo, no gracias. es pena. Pregunta, por favor. Pregunta, porque solo preguntando aclaramos nuestras dudas. ¿Ya? Gracias, licenciado. Bueno, sigamos con el artículo 22. Ya entonces, de acuerdo con el numeral 2, la calificación de solicitud, ya ustedes saben que le corresponde, según el Código Procesal Civil y Mercantil, en cuanto a las atribuciones, al secretario del tribunal. Si es en una sala, al secretario de la sala. Si es en una cámara, al secretario de la cámara. Y si es el pleno en la corte, como tribunal de amparo, pues al secretario que designe los mismos magistrados. A él le corresponde la calificación del amparo. ¿Ya? Bien. Pero dice el artículo, artículo 22, cuando la persona que solicita un amparo haya omitido el señalamiento, ya saben ustedes que se les da 3 días para, ¿ya? Pero también dice, o sea defectuosa la personería. ¿Cómo así que sea defectuosa? Es decir, si es el representante de una SA, una sociedad anónima, Aguas Cristalinas Sociedad Anónima, pues el representante va a acreditar su personería con certificación o legalización del acta notarial de su nombramiento, la cual es autorizada por un notario o una notaria e inscrita en el registro mercantil de la República. Y ahí está inscrito como administrador único y representante legal. Y si es abogado, pues no hay ningún problema. Ahora, si el de Aguas Cristalinas no es abogado y notario, el representante legal, sino es un licenciado en administración de empresas, o es un ingeniero, o es un arquitecto, entonces hay que tener cuidado, porque él no puede comparecer como personero de Aguas Cristalinas, porque entonces, ¿qué dice la LOG en quiénes pueden ser mandatarios judiciales? Abogados colegiados activos y parientes dentro de los grados de ley. Artículos 188, 189, 190, 191. Entonces ahí está defectuosa la personalidad, en este caso concreto que les estoy poniendo. Pero si es abogado, entonces ahí no hay problema, porque él como abogado puede actuar como administrador único, porque está facultado por la ley. Ahora, si es un padre de familia, acaban de expulsar a un joven de 17 años del colegio X, ¿ya? Y entonces los padres molestos interponen una acción de amparo en contra del director del establecimiento educativo, porque hay un acuerdo ministerial, acuerdo gubernativo, en donde prohíbe la expulsión de estudiantes de cualquier nivel y de cualquier establecimiento público o privado. Prohíbe la expulsión. Entonces, acuden los padres ejerciendo en el ejercicio de la patria potestad y representación de su menor hijo, acuden ante el tribunal competente a
interponer el proceso de amparo en contra del director del establecimiento educativo. Y con la partida de nacimiento ellos están acreditando la personería con que actúan. Pero si es a un ministerio X y el ministro delega en su viceministro para que actúe en ese amparo, entonces tiene que emitir un acuerdo el ministro donde se le delega al viceministro, y al momento en que el viceministro va a acreditar su personería, no solo debe de acompañar el acuerdo ministerial donde el ministro lo delega específicamente para esa función, sino también el acuerdo que lo nombra a él como viceministro del ramo. Entonces, la personería es como una investidura, una pintura que le da la ley a las instituciones y a las personas para que puedan acudir ante los órganos jurisdiccionales en demanda de justicia. Entonces dice, cuando la persona que solicita, artículo 22, cuando la persona que solicita un amparo haya omitido el señalamiento de uno o más requisitos en la interposición o sea defectuosa la personería, el tribunal que conozca el caso resolverá dándole trámite al amparo, ordenando al intervenor de cumplir con los requisitos faltantes dentro del término de 3 días. Pero en lo posible no suspenderá el trámite. Cuando el tribunal lo estime pertinente, podrá agregarse a este término el de la distancia. ¿Y dónde está el término de la distancia? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Dónde está el término de la distancia? ¿Qué ley lo regula? ¿Qué ley regula el término de la distancia? La ley del organismo judicial. ¿Ya? Apúntenlo ahí en su ley, por favor. Ahí en el artículo 22 de su ley, en la llamada 52, pongan ahí un asterisco y pongan ver artículo 48 log. Ver artículo 48 log. Plazo de distancia. El plazo por razón de la distancia es imperativo, es decir, es obligatorio para el juez. No es que a mí, no. El juez tiene la obligación, supongamos que quien está interponiendo un amparo es una persona que reside en Quetzaltenango, pero la sala primera de la ciudad de Guatemala con una resolución le afectó y le causó un agravio personal y directo. Y él tiene su residencia en Quetzaltenango. Entonces, al momento en que sea calificado el amparo y encuentren que tiene una omisión, una formalidad sencilla, no omitieron consignar la nacionalidad guatemalteca del amparista. Pero solo por eso tienen que darle trámite al amparo y ponerle el previo correspondiente. Previo a resolver en definitiva, se le concede el término de 3 días más 8 días en concepto de la distancia, para que subsane el error cometido, o la informalidad cometida, o la omisión del requisito. Entonces, se cuentan los 3 días, no cuentan sábados, domingos, feriados, y 8 días más por razón de la distancia, fundamentado en el artículo 48 de la ley del organismo judicial. Hay una llamadita ahí, la número 52, que dice: el amparo no debe ser rechazado por falta de cumplimiento de formalidades. Francisca Rosalinda, subraye bien eso, por favor. Grábatelo, Okay. Grábatelo de una vez, hija, porque
Esto que estás aprendiendo ahorita es para tu vida profesional, no para ganar el curso, es para tu vida profesional. Entonces, el amparo no debe ser rechazado por falta de cumplimiento de formalidades, pues su finalidad es evitar la violación a los derechos de las personas. Y hay artículos que señala ahí, ver artículo 4 y 14 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, que se refieren a las disposiciones reglamentarias y complementarias de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, plazos por razón de la distancia y subsanación de requisitos formales. Y ahí puedes ver perfectamente en ese acuerdo, en el 4 y el 14, eso en la página de tu ley, el 4 está en la página 73. Página 73. Si tienen su ley, ábranla y subrayenla. Así matamos 2 pájaros de un tiro, por favor. Dice, plazo por razón de la distancia. El tribunal deberá adicionar el plazo legal al el de la distancia según las circunstancias existentes, salvo que el acto procedimental que corresponda a las partes pueda ser cumplido de forma electrónica. Pónganle un asterisco a ese artículo 4, pónganle un asterisco y dice ver art 48 log. Ver art 48 log. Ya ese es su tela de araña. Y luego vayámonos al 14. El 14 dice subsanación de requisitos omitidos. ¿Ya? Subsanación de requisitos omitidos. Pónganle ahí, ver artículo 4, esta ley, y 28 log. Entonces ahí están haciendo ya ustedes su tela de araña. Subsanación de requisitos omitidos. La omisión de requisitos formales en los actos de las partes o intervinientes se solventarán conforme lo establecido en los artículos 6, 22 y 136 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, emplazando a quien corresponda para su subsanación. Transcurrido, y aquí pues vean lo que dice la ley. Estoy hablando del artículo 28 de la LOG, Michelle. El de la LOG es el artículo 48, perdón. Artículo 48, gracias por corregirme. Artículo 48 de la LOG, que es el plazo de la distancia. El artículo 4 es del Acuerdo 1-2013 juntamente con el 14. Juntamente con el 14, ahí ustedes hacen su tela de araña. Subsanación de requisitos omitidos. La omisión de requisitos formales en los actos de las partes o intervinientes se solventarán conforme lo establecen los artículos 6, 22 y 136 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, emplazando a quien corresponda para su subsanación. El 6, ¿qué es el 6? Impulso de oficio. Impulso de oficio, el 6. El 22 es el que estamos leyendo ahorita, que estamos analizando de la calificación, ¿ya? De la calificación de la omisión de requisitos en la petición. Y el 136, ese ya se refiere a la inconstitucionalidad de leyes, ¿ya? El 136 se refiere a la inconstitucionalidad de leyes de carácter general que dice omisión de requisitos. Si en el memorial de interpretación se hubieran omitido requisitos, la Corte Constitucional ordenará al interponente suplirlos dentro del tercero día. Ahí no hay pierde. Ahí estamos amarrados todos. Sigamos, pues. Lo que me interesaba era que les quedara claro en cuanto a el plazo para la petición de amparo, ¿ya? Y lo de la personería, que les quede claro, ¿verdad? Ya explicamos cuando se interpone el amparo en única instancia. Ahora vamos
a explicar otro aspecto de carácter general del amparo que tienen que tomar en cuenta al momento de plantear su memorial. Y es lo que está en el artículo 23, el gestor judicial. Primero se los explico y después se los leo. La figura procesal del gestor judicial la puede hacer uso de ella cualquier abogado colegiado y o parientes dentro de los grados de ley, es decir, 4º grado de consanguinidad y 2º grado de afinidad. Pero, ¿por qué se va a invocar la figura del gestor judicial? Por razones de urgencia. Por razones de urgencia. Y así tiene que comparecer en esa calidad el abogado o el pariente dentro del grado de ley, consanguinidad o afinidad, por razones de urgencia. Resulta que en ese mismo caso que la Sala Primera de Apelaciones con sede en la ciudad de Guatemala le dio cara vuelta a la sentencia de primera instancia. Y con eso se concluía porque no cabe casación y se agota la definitividad procesal porque ya no hay recurso alguno. Y resulta que la sala le dio cara vuelta a la sentencia de primer grado. El señor de Quetzaltenango estaba feliz porque el juzgado de primera instancia le había declarado con lugar su demanda y él salía ganando en el proceso porque le asistía a la razón. Pero vino la sala cuando apeló la otra parte, vino la sala y le dio cara vuelta en el juicio. Total de que al señor de Quetzaltenango perdió su propiedad y de eso se infartó y está hospitalizado en un sanatorio. Pero como ya este viernes, se cumplen los 30 días de la temporalidad para accionar de amparo, entonces viene la esposa como gestora de negocios, o viene su hijo como gestor de negocios, o viene su hija como gestor de negocios, o viene su sobrino como gestor de negocios, o su hermano o hermana como gestor, pero por razones de urgencia, porque ya este viernes concluye los 30 días para que él pueda accionar ante el tribunal competente un amparo. Entonces comparece cualquiera de esos familiares que yo mencioné en calidad de gestor de negocios, pero por razones de urgencia. Dice el artículo 23, solo los abogados colegiados, subrayen eso por favor, y los parientes dentro de los grados de la ley podrán actuar gestionando por el afectado y sin acreditar representación en forma cuando declaren que actúan por razones de urgencia. Ahí subrayen eso, que actúan por razones de urgencia, para la debida protección de los intereses que le han sido encomendados. Antes de resolver el amparo, deberá acreditarse la representación que se ejercita, salvo casos de urgencia que el tribunal calificará. Bueno, es la esposa la que compareció en calidad de gestor de negocios. Gestor judicial, ya lo estoy confundiendo, de gestor judicial en nombre de su esposo por razones de urgencia. Y ya está el proceso
listo para dictarse sentencia y el tribunal, previo a dictar sentencia, le solicita a la gestora judicial que acredite la personalidad o la calidad con que actuó por razones de urgencia en ese proceso. ¿Qué debe de acompañar la bendita señora? Su certificado de matrimonio. ¿El certificado de nacimiento? Matrimonio, Lic. De matrimonio. El certificado de matrimonio. Muy bien, el certificado de matrimonio. Sí. María de los Ángeles. Es cierto, los cónyuges son parientes, pero no forman grado. ¿Ya? Son parientes, pero no forman grado. Licenciado, ¿una carta de poder podría ir ahí? No. ¿También? ¿Qué dice la ley del organismo judicial? En cuanto a las reglas del parentesco. ¿Qué artículo es? Recuérdenmelo. 190. Código Civil 190. Artículo 21 de la LOG. Y 21 de la LOG. 21 de la LOG. Reglas del parentesco. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del 4º grado, el de afinidad dentro del 2º grado y el civil que surge de la adopción conforme a la ley. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. ¿Ya? Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Entonces, las reglas del parentesco son claras. La ley reconoce de consanguinidad dentro del 4º grado y el de afinidad dentro. Puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser un hermano, puede ser una hermana. Ahora la pregunta es, ¿puede ser la esposa? ¿Qué dicen mis jurisconsultos? Es cierto, los esposos son parientes y no forman grados. ¿Queda la duda? No, Lic. Vayámonos a la misma ley del organismo judicial. Vayámonos al título 6º de los mandatarios judiciales, artículo 188. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio si no tienen esa profesión. Forma de los mandatos. Y ahí está. El mandato de escritura pública y tal. Entonces, ¿cuál es su criterio, futuros abogados y notarios? La esposa. Estoy leyendo el artículo 188, 189, 190 de la ley del organismo judicial en relación a los mandatarios judiciales. Licenciado, disculpe que me interrumpa. En cuanto a la pregunta, en el artículo 193, impedimentos, en el apartado C, inciso C, perdón, dice quienes no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge, de su conviviente, cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo. ¿Sería esa la respuesta, licenciado? Es que me interesa que ustedes sean acuciosos, me interesa que ustedes, aquí lo tengo subrayado, ¿ya? Entonces, vean, todos con su resaltador, artículo, pero esos son impedimentos, no pueden ser mandatarios judiciales, ¿ya? Ahí hay un impedimento por mandato legal, donde dice, quienes no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge, de su conviviente, cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil
y de sus parientes dentro de los grados de ley o cuando el mandatario otorgue para ejercitarlo ante los juzgados menores y únicamente en asuntos que no excedan de 500 quetzales o ante jueces o tribunales. Entonces, aquí está la excepción. Impedimentos. No pueden ser mandatarios judiciales los que por sí mismos no puedan gestionar en asuntos judiciales. B, los que tengan auto de prisión o condena pendiente por cualquier delito por el tiempo fijado en C. C, quienes no sean abogados. Ahora, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge, de su conviviente, cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo y de sus parientes dentro de los grados de ley, o cuando el mandato se otorgue para ejercerlo ante los jueces. La pregunta vuelvo a hacerla. ¿La esposa puede o no puede ser mandataria del esposo? En calidad de gestor judicial por razones de urgencia. ¿Puede o no participar? Por urgencia sí, pero luego tiene que representarlo a un abogado. Por urgencia, sí, y puede acreditar. No que la represente. El mismo esposo le puede otorgar mandato judicial, porque el mismo artículo lo faculta para que se le otorgue. Y entonces se acompaña el testimonio registrado del mandato judicial. Entonces, por razones de urgencia, puede actuar. Acredita con la partida de matrimonio. Pero por el impedimento no está. Puede perfectamente actuar. Pero cubrámonos las espaldas, le otorga un mandato judicial a la esposa para que lo represente en el amparo. Entonces estamos doblemente blindados. Y sí puede. Así es sencillo. ¿Qué es lo que estamos ventilando acá en el amparo? La protección de los derechos fundamentales que la Constitución señala. Entonces, puede perfectamente la esposa actuar en calidad de gestor judicial, y hay tribunales en donde no hay necesidad de que acompañe un mandato judicial, porque el hecho de que no formen grados, pero sí son parientes, y atendiendo a la excepción que hace el artículo 193, por extensión de la ley, el juez, con un criterio amplio, le puede dar la oportunidad de que esté legalmente representado. Y no va a dictar la sentencia del amparo hasta que acredite que está inscrito su matrimonio en el RENAP. Así de sencillo. Muy bien, María de los Ángeles, me alegra. ¿Vamos bien? ¿Me estoy dando a entender? ¿Van comprendiendo o los estoy haciendo una chibola? Claro, perfecto. Bueno, ahí nos vamos a quedar y nos vemos el día miércoles, si Dios nos presta, el día lunes, si Dios nos presta la vida.